del hilo de lo que se está haciendo. Bien, mi gente, exacto, como dice él, el presidente de la Asociación de Ajedrez de la provincia, como ustedes sabrán, el ajedrez a nivel de educación en el país, nosotros estamos ensayando. Esto ustedes no van a encontrar en ninguna parte, un lugar donde ustedes puedan formarse como profesores de ajedrez. No, eso no existe en el país, eso no existe. Ni siquiera el CODOSU ni ninguna de esas instituciones que están encargadas de la materia de educación están imparten ajedrez a ese nivel, al nivel de preparar a una persona para que pueda impartir clases en una aula. Entonces, eso hace que haya mucha demanda de profesores de ajedrez o monitores, genera mucha demanda, y como hay mucha demanda de esto, bueno, pues este es un buen momento, porque cuando hay mucha demanda la cosa se puede dar, ¿verdad? Si no estamos en tiempo de aguacate y venden aguacate, ese aguacate que se venda fuera de su tiempo va a vender más, porque con la demanda. Entonces, en ese país hay una gran demanda de monitores y profesores de ajedrez que estén capacitados para dar clases. ¿Por qué? Porque principalmente en los colegios bilingües, los San George, San Germán, todos esos colegios que son bilingües tienen ajedrez en su área artificial. Todos los colegios. Puede ser que haya uno, que dos, uno que otro, así hay casos aislados, y es porque no han encontrado profesores o monitores de ajedrez, porque en ese colegio ellos normalmente se manejan a través de referencias. Ellos confían más en que fulano nos recomienda a esa persona a apelar por lo que esté escrito en una hoja, diga que currículum. O sea, el currículum puede decir lo que diga, ese tipo de gente no, como que no le pone mucha atención a lo que es currículum, sino a la recomendación que le haga un tercero. Así que nosotros tenemos que entender bien, capacitarnos bien con respecto a dar clases de ajedrez, porque dar clases y ser entrenador de ajedrez son dos cosas completamente diferentes, completamente del cielo a la tierra. Por ejemplo, para uno ser un entrenador de ajedrez hay que saber ajedrez. Para tú ser profesor de ajedrez no se exige que tengan un buen nivel de ajedrez, que tengan una buena comprensión de lo que es el juego. Se exige que sí tenga un conocimiento general sólido de lo que es el juego, las reglas, la historia y todo eso. Sin embargo, en el entrenamiento se exige que tú sepas de ajedrez, que tengas un buen conocimiento de ajedrez. Porque en un entrenamiento se trabajan las debilidades. En una clase, las clases son más random, más aleatorias. No van como a trabajar debilidades específicas que tiene el estudiante, sino que se da este tema, con otro tema, y no necesariamente tiene que tener una continuidad del tema 1 con el tema siguiente, sino que son clases, pero no llaman clases, aleatorias. Entonces, como todo curso, como todo lo que se van a aprender por primera vez, todo tiene que ser orientado, y su base está donde, en la historia. Okay. Entonces, en este curso vamos a estar viendo, en primer lugar, el día de hoy vamos a estar viendo la historia de la ajedrez, y vamos a ver por qué uno tiene que conocer la historia. Después vamos a estar viendo el próximo domingo, vamos a estar viendo cómo se da la clase, cómo a este tema yo le llamo filosofía, la filosofía de cómo se da la clase. Aquí entonces uno va a ver cómo los educadores de renombre que ya han muerto y educadores actuales
estación de Finlandia, que es la estación más alta que hay a nivel mundial, qué es lo que pasa ahí, cómo enseñaban los mejores educadores de contenido a nivel mundial, para uno ir tomando de ellos para aplicarlo en una aula de clase. Eso es la metodología de la enseñanza. La metodología no tiene que ver con lo que se va a enseñar, porque el método es el método. Ahora lo que se va a enseñar es contenido, que eso es otra cosa, pero tenemos que saber qué metodología vamos a utilizar para enseñar ese contenido que tenemos. Por eso digo que la metodología siempre es algo más o menos estandarizado, que no tiene que ver con la materia en sí. Entonces, ¿por qué la historia es importante? Vamos a empezar hablando un poquito de historia. Ustedes saben que en el ajedrez tenemos dos historias que contar. Historia del ajedrez internacional, historia del ajedrez nacional. ¿Por qué eso es importante? Si ustedes van a una aula de clase, si ustedes tienen la oportunidad de tener una palabra en alguna intervención de algún evento donde ustedes van a hablar, por ejemplo, del ajedrez, como hoy estamos a 14, creo que el próximo 20, el día 20 de este mes, es el Día Internacional de Ajedrez, que probablemente algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de participar en tanto de una palabra de este ajedrez. Esto es importante por eso. Cuando se da clases en las escuelas, siempre se empieza con la materia de historia, porque hay que enseñarle a los estudiantes de dónde salió esto, cómo salió, y incluso ese mismo contenido que se va a utilizar ahí ese parte, puede ser no, tiene que ser parte de lo que sería la clase, lo que sería la materia, ese tema que se llama Historia del Ajedrez Internacional. De ahí se van a sacar exámenes, de ahí se pueden hacer actividades de lo que es historia del ajedrez internacional y también historia del ajedrez internacional. Tenemos que conocer la historia porque tenemos que saber cómo está constituido el ajedrez internacional y el ajedrez internacional, de dónde surgió este juego, cómo se fue organizando a nivel nacional. Tenemos que conocer cómo, por ejemplo, cómo llegó el ajedrez a este país, cuándo fue, en qué año empezó a verse el juego de ajedrez en el país. Todas esas cosas tenemos que saber. No todo eso nos sirve para dar una clase, incluso nos sirve para tomarlo eso como un tema y que ese tema dure, qué sé yo, un mes de clase y dividir las clases, por ejemplo, por temas mensuales. Por ejemplo, yo diría que se dan 3 semanas, 3 semanas y media de clase con respecto al tema, y después, para completar el mes, se daría un examen de eso mismo que se estuvo hablando. Por ejemplo, entonces en esas semanas, vamos a suponer que se habla, en una semana se habla del tema, en la semana siguiente se pone un ejercicio para ver si los muchachos recuerdan personajes principales, hechos trascendentales, y en la tercera semana se recalca, porque el objetivo no es otro que aprendan. Entonces, en la tercera semana, como preparación, un repaso de todo lo que vimos para preparación del examen. Porque necesitamos conocer la historia del ajedrez, principalmente del ajedrez dominicano, de dónde hemos salido, cómo ha llegado esto aquí. Porque en poco tiempo, si esa práctica se deja de hacer, por ejemplo, el día 20, que es el Día Internacional del Ajedrez, sería un día excelente para hacer actividades a nivel nacional, en donde toquemos, en donde se toquen temas relacionados a la historia del ajedrez,
porque se va perdiendo la esencia. Se va perdiendo la esencia. Hay personas de renombre que tuvieron una excelente participación para la historia de ajedrez dominicano, que uno ni conoce, uno ni remotamente tiene idea de quiénes fueron esas personas, que fueron las altas comentarios de que ajedrez. Entonces, imagínense un profesor de ajedrez que no sepa quién fue, por ejemplo, Damirón, el ingeniero Damirón. Es una falta de todo que si tú eres profesor de ajedrez no sepas quién es el ingeniero Damirón. El ingeniero Damirón fue uno de los principales que estuvo a cargo de la creación de lo que son los espacios del ajedrez. Entonces, ¿cómo tú no vas a conocer a esa persona si tú estás dando clase de ajedrez en la aula? Tienes que saber, con necesidad tienes que saber. ¿Entiendes? Eso es igual que como yo vaya a dar una clase de política y yo no sepa quién es Antonio Guzmán. Pero es que eso es una trampa de todo. Tengo que conocer la historia. Incluso hasta para cubrirme de que los mismos estudiantes me hagan una pregunta de esa historia y yo no me la sepa. Porque entonces ahí no va perdiendo credibilidad para los estudiantes. Los estudiantes lo que vean, no, yo creo que no sabe. Pero no es que no sabe, es que no me sabía ese dato específico. Entonces, para hacer monitor, ya verán, hay que leer mucho. Esto no es algo tan sencillo. Hay que empaparse bien de todo lo que tiene que ver en primer lugar con la historia, en primer lugar, y con las reglas de juego, y cómo está desarrollándose el juego, porque eso es lo que me va a enseñar. Y hay que saber que todo eso, más o menos como su nombre, hay que saber historia de nosotros. Entonces, voy a empezar diciendo lo que respecto de la historia, datos como, no sé si ustedes sabían, pero el primer registro que tenemos de alguna partida tirada de ajedrez fue en el año 1478, por ahí, 1478. Es la partida, o es el año en donde más antiguo tenemos de que se haya jugado una partida. O sea, ese es el año más antiguo que se tiene de partidas jugadas, que está que tiene ChessBase, que eso es un programa en donde uno puede recolectar información de ajedrez, videos, base de datos. En esa base de datos donde hay más de 9 millones de partidas, de la actualidad, la base de datos de 2024, creo que ya salió la de 2025. Están todas las partidas, desde la primera de la cual se tiene registro, no digo de la primera que se jugó, de la primera de la cual se tiene registro hasta la actualidad. Y esa primera fue por ahí en el año 1470 y pico por ahí. Así que eso es un buen dato que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? A esa era del año de los años 1900 hacia atrás, se le llama el ajedrez romántico, la escuela de ajedrez romántico. Entonces, en esa escuela, los jugadores tenían una forma específica de jugar, se jugaba de una manera, y te imagínense, no había reglas, hasta ese momento no había reglas más que las reglas que conocemos, cómo mover las piezas y eso, pero que a nivel de conceptos, de principios, de procedimientos, bueno, no teníamos nada de eso hasta ese entonces. Y bueno, pues por lógica se violaba todo. Bueno, no se violaba nada porque no había nada, pero se jugaba un ajedrez muy a veces sin sentido, muy sin conceptos, sin principio. Entonces, en ese tiempo, la gente siempre jugaba muy, pero muy agresivo,
sacaban dos piezas y empezaban a atacar. Y recuerdo que en esos tiempos los sacrificios de piezas, cuando uno sacrificaba una pieza, era obligatorio aceptarlo, moralmente hablando, porque si tú lo aceptabas, entonces eran considerados como una persona cobarde, que no aceptaba los sacrificios. Así se jugaba en esos tiempos, años antes del 1900, 1700, 1800. Se jugaba así, un ajedrez a lo loco, ¿verdad? A esa era se le llamaba la era romántica, donde se había muchos sacrificios, muchos juegos muy violentos, etc. Después de ahí, entonces quedaron representados dos jugadores en el mundo, dos jugadores que representaban el ajedrez mundial. Uno era Superton, que Superton estaba como en defensa o en representación del ajedrez romántico de la época, y estaba el primer campeón del mundo, Steiner, que fue el primer campeón del mundo, no oficial en ese tiempo, que él entendía que el ajedrez no debía jugarse de esa manera. Y fue Steiner el primero que se sentó a escribir las reglas, o sea, los principios, los conceptos y los procedimientos que había en el juego. Él decía que no puede jugarse así, aquí tiene que haber algo más. Y él fue el que empezó a hablar del control de las casillas centrales, que el desarrollo es muy importante, que los caballos deben ir al centro. Esos principios que actualmente lo consideramos como elementales, básicos, fueron impuestos o propuestos y aceptados por ese jugador de nombre William Steiner. ¿Qué pasa? William Steiner, por el mundo del ajedrez, en ese momento se consideraba como el mejor jugador del mundo en ese momento, por su innovación en el juego. Él ganaba muchas partidas por esa nueva forma de jugar. Hay mucha gente, en ese tiempo, mucha gente que todavía no aceptaba ese juego, porque los cambios no son fáciles. Sin embargo, a pesar de que él ganaba mucho, hubo un torneo donde Superton participó y Superton ganó ese torneo como con 2 puntos de ventaja por encima de todo. Entonces, cuando eso pasa, dice Superton, yo soy el mejor jugador del mundo, porque estando a quien la gente considera como el mejor jugador del mundo, yo gané este torneo por encima de él con 2 puntos de ventaja. Argumento que era bastante lógico, y lo que se hizo fue que las autoridades de ese tiempo convocaron un match entre ellos dos para definir quién era el campeón del mundo oficial, porque una cosa era lo que la gente decía y otra cosa era este argumento válido de Superton al decir no, yo soy mejor que él, porque él está en el mismo juego que le llevan estos 2 puntos por encima. Bueno, pues se hizo ese match y finalmente Steiner terminó aplastando a su, o sea, no fue que le ganó, lo aplastó. Le ganó como que una ventaja de 5 puntos de diferencia, 5 o 6 puntos de diferencia en el match. Fue una victoria aplastante. Y ahí se formalizó lo que empezó esa cadena de campeones mundiales por parte de la Federación Internacional de Ajedrez Vivo con William Steiner. Entonces, William Steiner marca una nueva era en el ajedrez, porque los principios que él empezó a aplicar, que él descubrió, que él se dio cuenta, al aplicarlo, le dio como resultado ser el campeón del mundo oficial de ajedrez. Entonces, pues, a esa era de Steiner se le llamó el ajedrez clásico o moderno, la escuela clásica o moderna del ajedrez. Entonces, lo estamos viendo que primero estaba la escuela romántica y ahora estaba la escuela clásica o moderna, que es instaurada por
podrían ser el primer campeón del mundo. Entonces, ¿qué pasa? A diferencia de cómo se jugaba el ajedrez anteriormente, ahora con Steinman el ajedrez se juega más clásico, más posicional, con más criterios, con más conceptos que antes no había. Bueno, pues luego de Steinman, el ajedrez siguió modificándose y nació una nueva escuela, nació una nueva forma de jugarse el ajedrez que no era que contradecía a lo que se decía, sino que añadía a lo que se decía. Se decía, por ejemplo, que el centro, el control del centro había que ser de campeones. Entonces nació una escuela que se llama la escuela hipermoderna, el cual tenía como propuesta principal que el ajedrez, el centro del tablero, no necesariamente tenía que controlarse con peones, sino que se podía controlar perfectamente con piezas. Fíjense que esa escuela no está contradiciendo el hecho de que había que dominar el centro, sino que el centro no solamente se domina con peones, sino que también se domina con piezas a distancia. Y aquí vemos cómo hacen la defensa que exceden el centro, como la defensa india, la defensa de King. Todas esas defensas que exceden el control de las casillas centrales con peones se llaman defensas o aperturas hipermodernas, porque están dentro de esa escuela que se llama ajedrez hipermoderno. ¿Qué pasa? Siguiendo la evolución del juego, de las 4 escuelas fundamentales de ajedrez, pasamos a la escuela dinámica, que es la última, porque ya vimos la escuela romántica, la escuela clásica moderna, la hipermoderna, y ahora vamos a ver un poco de lo que es la escuela dinámica de ajedrez. Entonces, en la escuela dinámica, lo que se proponía era, además de todo lo que ya hemos visto anteriormente, es que el ajedrez es muy cambiante. El ajedrez cambia mucho en sus facetas. Okay, cada movimiento alteraba la posición. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al padre del ajedrez ruso, no sé si alguien sabe, a ver cómo estamos a nivel de Botvinnik. Exactamente. Entonces, Mikhail Botvinnik, gracias, Ángel. Mikhail Botvinnik, que fue considerado el padre del ajedrez ruso, fue el que innovó en esta nueva escuela, que se llama escuela dinámica, en donde Botvinnik se dio cuenta de que a cada jugada que se hace, uno está tomando cosas y dejando cosas. Y que hay momentos en donde tú no tienes nada y el otro tiene cosas. Entonces aquí es que viene la propuesta del ajedrez dinámico, que consiste en que, por ejemplo, tenemos muchos tipos de ventajas en el juego. En el juego existen muchos tipos de ventajas: ventaja de espacio, ventaja material, ventaja posicional, existen muchos tipos de ventajas, ¿verdad? Entonces, cuando un bando tiene alguna ventaja y el otro no tiene ninguna ventaja, Botvinnik decía, hay que hacer algo en donde, aunque tú le des otra ventaja al oponente, tú consigas una ventaja. Porque es mejor pelear un 3 contra 1 que un 2 contra nada. Entonces había que hacer un lío en el tablero, que aunque tú le dieras un peón al oponente, tú consigas, por ejemplo, algo de actividad en tu pieza, con lo cual tú puedas compensar de alguna manera el hecho de que el oponente tiene una ventaja que tú no. Entonces ahí entramos en el concepto de compensación. ¿Qué es compensación? Bueno,
Compensación es que tú tienes algo que yo no tengo, pero yo tengo algo que tú no tienes. Entonces, lo que yo tengo que tú no tienes compensa la falta de lo que tú tienes que yo no tengo. Suena como un trabalengua, pero lo voy a explicar en breve. Es como que un niño tenga una tablet y otro niño tenga un celular. Mira, el celular puede hacer cosas que la tablet no, y la tablet puede hacer cosas que el celular no. Entonces, las cosas que el celular puede hacer, pero que no lo puede hacer, como las cosas que el celular puede hacer, que la tablet no, son las cosas que el celular compensa por la ausencia de las cosas que él no puede hacer que la tablet sí. Ejemplo, ¿qué yo puedo hacer con un celular que no puedo hacer con una tablet? Yo puedo meter mi celular en el bolsillo y andar para donde yo quiera. Una tablet yo no la puedo meter en el bolsillo por el tamaño. Pero en compensación, aunque yo no pueda andar con una tablet de bolsillo, diría la tablet, sí, pero tú puedes ver un video a un tamaño más grande que el que pudiera ver en el celular. Eso compensa el hecho de que yo tenga un tamaño más grande que el del celular. Y así sucesivamente. Un ejemplo, uno que tenga unos zapatos y otro que tenga una chancleta. Una bota y una chancleta, ¿verdad? Ok. ¿Qué compensación tiene el que tiene la chancleta con respecto al que tiene la bota? Bueno, tiene el pie al aire libre, eso quiere decir que está más cómodo. En compensación, el de la bota dice, bueno, sí, el de la bota está muy cómodo, pero yo estoy más seguro. Yo puedo tropezar con cualquier cosa y no me molesta. Yo puedo pisar en el agua, en el lodo, y no me ensucio, no me pasa nada. Y así, Bockley se dio cuenta de que en el ajedrez siempre se toman cosas y se dejan cosas. Y principalmente de eso trata el ajedrez dinámico. Y aquí están como que las 4 escuelas principales en el desarrollo de la ajedrez internacional. Escuela clásica, escuela moderna, escuela hipermoderna y escuela dinámica. Son las 4 escuelas fundamentales. Claro, hay más escuelas, pero como que estas son las que la historia reconoce como las que están estandarizadas. Porque después hay una escuela que se llama escuela del tecnicismo y otro tipo de cosas. Entonces, díganme si tienen alguna pregunta con respecto a las escuelas clásicas del ajedrez. Si tienen alguna pregunta antes de seguir, porque eso que yo les estoy diciendo, pero estoy diciendo para que lo tengan de referencia, pero ustedes tienen que indagar y profundizar más en eso, para que tengan un conocimiento más acabado de cara a una clase en una escuela. ¿Entienden? Si hay alguna pregunta, díganmela ahora. Disculpe, ¿usted podría repetir el orden de las escuelas de ajedrez? Es decir, primero la clásica y la que sigue hasta llegar a la que estamos hoy día. Sí, digo escuela romántica, una primera, que se caracterizaba por un desarrollo de pieza muy precoz y atacaban directamente al rey. Era un rey en donde los sacrificios generalmente casi siempre eran aceptados, porque si no lo aceptaban, entonces al jugador que no lo aceptaba lo consideraban como un cobarde. Entonces, eso era la escuela romántica. Después está la escuela moderna, encabezada por Stennis. Después estaba la escuela hipermoderna, en donde tenemos ahí varios jugadores que ustedes pueden buscar. Esas son cosas que yo se les estoy dando de referencia, porque hay que profundizar en eso, porque hay muchos datos históricos que envuelve eso, que a usted le van a servir de cara a una clase, de cara a un examen, para continuar un examen. Después está la escuela de los niños, está la escuela rusa, la escuela dinámica. ¿Qué pasa? En el ajedrez actual,
es como una combinación entre la escuela moderna, la hipermoderna y la dinámica. Es como una combinación, una fusión de esas tres cosas. Eso es lo que vemos en el ajedrez actual. El ajedrez, cuando digo el ajedrez actual, digo el ajedrez de élite. En Dominicana nosotros estamos todavía en la era romántica, estamos todavía sumamente atrasados en el ajedrez. Pregunta. Buenas, una duda. ¿Recomienda algún material, algún libro o alguna fuente donde uno pueda informarse más a fondo sobre eso de las escuelas y cómo fueron transicionando? Claro, todo eso está en Google. Ustedes pueden escribir en Google escuela romántica, escuela moderna, todo eso, le va a decir la escuela moderna, empezó de cada año, los principales jugadores que defendían esta oportunidad plano, que eso es lo que uno necesita saber para uno impartir la clase. Porque las clases tienen que quedar de forma organizada, de forma estructurada, que quede bonito, para que le pase como me pasó a mí, que yo me metí. La primera vez que tuve la oportunidad de dar clase en una escuela, hace ya 10 años, un poco más de 10 años, miren lo que pasó conmigo. En esa escuela no había ajedrez en esa escuela. Entonces, a mí me entrevistan y me dicen, bueno, sí, si tú quieres un excelente currículum, cuando tú quieras, empezamos. Y yo, ok, vamos a empezar el lunes, pues el lunes. Bueno, pues mi gente, le digo que a mí me pusieron, los niños, me abrieron un curso para ajedrez con los niños más molestosos de la escuela. Eso lo supe después. Con los niños más molestosos de la escuela. Yo no sabía, lógicamente, porque es una escuela nueva, yo no conozco a nadie. Que me quedó la manera, déjame terminar la idea. Y yo le estoy dando clases a los muchachos, entonces estoy usando una técnica que se lo vamos a ver más para adelante, que es que ustedes tienen que convencer, hacer que los muchachos se crean que son excelentes estudiantes, que son gente brillante, que son maestros. Cuando uno logra eso, misteriosamente, eso le dicen el efecto Pigmalión, todo eso yo no lo voy a poner, pero que la persona se lo cree, llega a tener una motivación tal que se lo cree y actúa como si lo fuera. Entonces yo que tenía conocimiento de eso, convencí a los muchachos para que ellos entiendan que son maestros, que tienen que como maestros, tienen que tener un comportamiento y bla, 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 y les motivaba. Y resultó que después de los 2 meses, y yo veía que la directora cruzaba y miraba de reojo la clase, ella no se paraba, ella cruzaba y miraba de reojo, y veía que todo el mundo estaba sentado, organizado, sin bullying, sin nada. Y un día ella me llamó a la dirección sorprendida. Yo quería, yo dije, bueno, me cancelaron, ¿qué pasó? Que me cancelaron, y te llaman a la dirección, algo malo pasó. No, era para felicitarme, porque ella estaba sorprendida porque ella no pensó nunca que el ajedrez podía cambiar la conducta a los estudiantes. Porque ella me decía, tú ves, ese muchacho, mira, esos son de los muchachos más revoltosos que hay en la escuela. Y me sorprende que ellos están ahí tranquilitos, cosa que no es normal. Yo no sabía que el ajedrez podía hacer eso. Eso es una anécdota, eso me pasó, eso fue real. Y eso es una demostración de del impacto que puede tener el ajedrez si uno lo lleva bien en estudiantes. Kevin, ahora sí, dame la pregunta. Buenos días, buenos días. Sí, profe, eso suele pasar. Yo estoy en una escuela que
es sumamente caliente a nivel de niños extrovertidos, por así decirlo. Entonces, cuando yo empecé, me entregaron un curso, o un curso no, me trillaron los estudiantes, me sacaron los más molestosos y me lo entregaron a mí. Para resumir el tema, hoy en día, gracias al ajedrez, yo pertenezco al cuerpo de control de riesgo de la escuela y mis muchachos trabajan conmigo en ese espacio de la escuela, conformado por la directora, yo y la psicóloga y orientadora de la escuela. El ajedrez ayuda mucho, pero sí tenemos en cuenta que no podemos subestimar ni echar al menos a un estudiante, sino subirle la autoestima, que se sienta respaldado por nosotros mismos. Es cuanto. Sí, correcto. Cuando hablamos de educación, en cualquier tema de deporte, principalmente, impera mucho lo que es la motivación. La motivación es demasiado, es todo. La motivación es el paso uno, el paso principal, eso es todo. Entonces, eso lo vamos a ver en el próximo tema, lo importante que es eso, y que uno, el que es profesor, no importa lo que sea, tiene que ser hasta psicólogo, tiene que tener hasta conocimiento de psicología, porque es que uno tiene que tener bien en mente lo importante de la motivación. Entonces, pudiera pasar que uno con algún problema, que yo fuera en su casa, en la calle, qué sé yo, lleve ese problema al aula. Si tú lleves ese problema al aula, olvídate que es importante que se pueda motivar a los estudiantes. No se va a salir de lo que tú instrumento, que tienes que resolver ciertas situaciones, pero hacia afuera. Entonces, eso es un problema. Nada más, adelante. Apagó el micrófono. Apagó el micrófono. Bueno, no sé qué pasó, pero vamos a seguir. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo me expliqué un poquito de lo que son las 4 escuelas clásicas de ajedrez, de las cuales ustedes tienen que seguir investigando, porque lo que yo dije es algo referencial para que ustedes sigan profundizando. Y así eso lo pueden apartar como un tema en una aula de clase. Entonces, ¿qué pasa? Como ustedes sabrán, tenemos que hablar de los orígenes de la ajedrez. De esas son cosas que ustedes lo encuentran en cualquier video de YouTube, lo que pueden hacer al ajedrez. Y le va a decir la historia de Sisa, que fue la persona quien hizo el juego que nosotros conocemos como ajedrez, a raíz de que la historia fluctúa mucho, que si fue un hijo del rey, o que si fue un hermano que murió en batalla. El caso fue que murió un pariente del rey de India en ese tiempo, y el rey estaba muy desconsolado, y ustedes saben que en ese tiempo no había ningún tipo de entretenimiento, había rutina, habían algunas maneras de entretener, pero al rey eso nada le llenaba. Entonces apareció esta persona, explicaron lo que es complacido, y dije, ven acá, que usted hizo esto, tráemelo. Y cuando se lo trajeron, el rey le dijo, mira, por esto que tú acabas de hacer, yo te voy a dar el privilegio de que tú me pidas lo que tú quieras, pero yo te lo voy a conceder. Y ahí ustedes ven la historia del grano de trigo, que es muy clásico, sí, pero hay que sabérselo. Hay que sabérselo porque son cosas que tenemos que explicar.
Y ahí vemos que Sisa lo que dijo fue, bueno, mira, yo lo que quiero es que me dé un grano de trigo, el múltiplo de un grano de trigo por cada casilla. Y ya. El rey, viendo que lo que el súbdito le está pidiendo como algo insignificante, porque ellos no se están dando cuenta de lo que están pidiendo. El rey se sintió hasta ofendido. No, pero pídeme algo, pídeme algo, yo soy el rey aquí, yo te voy a dar, dime lo que tú quieras. Y los esclavos, nada más no es. Era una forma de los esclavos mostrarle su genialidad en matemáticas y administración. Entonces, el rey le mandó a la gente de sus matemáticas, su física, que le hicieran el cálculo y le dieran la cantidad de trigo equivalente a lo que él había pedido. Bueno, entonces cuando empiezan a hacer el cálculo, en el planeta no había trigo suficiente para pagar lo que había pedido Sisa. Esas son cosas que ustedes pueden ver, si pasan así por encima, pero que ustedes tienen que dominar ese contenido. Entonces, en la primera casilla, ustedes saben que el tablero de ajedrez tiene 64 casillas, y en la primera casilla yo le pongo un grano de trigo, y en la segunda le pongo 2. Y el múltiplo de 2 se la pongo en la tercera. ¿Cuánto es el múltiplo de 2? Le pongo 4, la pongo en la tercera. El múltiplo de 4, la raíz cuadrada, 4 por 4, le pongo en la segunda, que son 4 por 4, 4 son 4 por 4 es 16, ¿verdad? Y el múltiplo de 16, por 16, ya ustedes saben, cuando ustedes llegan a la casilla 8, ya estamos hablando de millones de granitos de trigo. Millones, eso es la casilla 8. Miles de millones. Que el cálculo por ahí, alguien lo dice, y todo puede estar en internet. ¿Cuál es la cantidad de trigo que le correspondía al que hizo el juego de ajedrez? Y una cantidad que tiene como 24 ceros, como 24 dígitos, una cantidad exagerada, que no hay en el planeta. Y el esclavo lo que quería mostrar era su capacidad, su inteligencia, su capacidad de cálculo, de administración, el rey, al ver eso, al darse cuenta, le puso a su pueblo. Ahora él era como una especie de rey, como un presidente, era como un vicepresidente, vamos a decir así. Le pusieron a cargo ahí de toda esa administración en India. Entonces, de India, el juego llegó a Persia, y de Persia llegó a España. Entonces, miren el viaje que el juego ha hecho, y a través de ese viaje ha tenido ciertas modificaciones. El juego al principio no se llamaba ajedrez, se llamaba chaturanga. Esas son cosas que ustedes pueden buscar en Google. Chaturanga era la versión de ajedrez que se jugaba entre 4 personas. Así como el domino, que tiene 4 esquinas, el juego de ajedrez se jugaba así, entre 4 personas. Se llamaba chaturanga, que son preguntas que pueden salir en un examen de historia del ajedrez. ¿Entiendes? Entonces, después de Persia, llegó a España, y en España el juego tuvo la modificación que hoy en día estamos viendo. O sea, el juego como lo conocemos hoy en día, tuvo esa modificación en España hace un poco más de 700 años. Perdón. Entonces, eso es como la historia oficial de dónde se originó el juego de ajedrez. Pero hay otras versiones, hay otras vertientes. Hay una que me llama mucho la atención, que dice que el ajedrez no es algo que el ser humano lo haya hecho, porque el juego de ajedrez es algo extremadamente perfecto, el ser humano como un ser imperfecto, que es algo perfecto y preciso. Entonces, hay algunas versiones que dicen que el juego de ajedrez lo trajeron extraterrestres, que una persona de este mundo que lo trajeron extraterrestres. Esas son cosas que ustedes pueden investigar. Incluso, ustedes pueden buscar el ajedrez esotérico. Ustedes pueden buscar en Google, se lo voy a escribírselo por aquí, ajedrez esotérico,
en donde ustedes van a ver cómo todo lo que es el juego de ajedrez tiene una representación simbólica, una representación simbólica, todo es representado, todo simboliza algo, el tablero simboliza tal cosa, las casillas, el color blanco representa el bien o el mal, cada una de las cosas simboliza algo. Okay. Entonces, todo eso a nosotros nos pudieran servir, incluso como le dije al principio, para dar una charla en conmemoración del Día Internacional de la Ajedrez. Por ejemplo, puede ser una charla a padres que quieran poner a sus hijos en ajedrez, pero necesitan como que conocer algo del juego. Entonces sería una charla, que es parte de contenido de una charla introductoria. Entonces, siguiendo con esa historia, normalmente la gente la deja hasta ahí, porque ahí se muestra el origen, de dónde salió el juego, el origen fue de India. Nosotros pudiéramos al mismo tiempo, porque ustedes saben que con el ajedrez se pueden enseñar todas las otras materias. El ajedrez permea en todas las otras materias. Con el ajedrez ustedes pueden enseñar español, matemáticas, inglés, historia, de todo. Ustedes pueden enseñar a través del ajedrez. Entonces, si se está hablando de historia del ajedrez, uno puede ahí mismo aprovechar y enseñar, por ejemplo, algo de geografía. Por ejemplo, el ajedrez se creó en India. ¿Y dónde está India? India está en el continente, bla, bla, bla. Perfecto. Ok, ¿y cuál es la capital de India? La capital de India está tal. ¿Y cuál es la moneda principal de India? ¿Y qué se habla? ¿Cuál es el idioma oficial de India? Y ahí estamos enseñando no solamente ajedrez, sino también geografía. ¿Entienden? Ven como el ajedrez y como que abarca todo. Por eso el ajedrez es el deporte el deporte no, porque no se considera como deporte, eso lo vamos a ver después, pero es como que la herramienta lúdica más precisa que hay para enseñar, porque es que permea en todo. Tú puedes hablar desde todo, basándote en el juego, desde todo, sin excepción, desde todo, principalmente de la vida. No hay, bueno, no voy a decir que no hay, pero es muy difícil que ustedes me presenten una situación que le esté pasando en la vida real que yo no se la ponga en el tablero. O sea, con esto le quiero dejar dicho que en el tablero es un reflejo de la vida misma, como decía Spassky. Y Fischer, campeón del mundo norteamericano, dijo que el ajedrez es la misma vida. Y yo estoy mil por mil de acuerdo con él. Es que todo lo que pasa en el ajedrez se puede ver en la vida y viceversa. Y así como las cosas, como los problemas se resuelven en el ajedrez, así mismo se resuelven en la vida real. Es una cosa impresionante. Hay que verlo, esas cosas hay que verlo a fondo. Entonces, ¿qué pasa? Siguiendo con la historia del ajedrez, por ejemplo, ustedes saben que la Federación Internacional de Ajedrez, la FIDE, lo que es la FIDE, fue creada en el año 1924, si mal no recuerdo, en el año 1924 en Francia. Y esto surgió por la motivación de jugadores de renombre, principalmente Alexander Alekhine, que es el cuarto campeón del mundo, que lideraba un grupo de rusos que también estaba de acuerdo con que se institucionalizara el ajedrez a nivel mundial, y para eso tenía que haber un organismo rector del juego, y a ese organismo le pusieron Federación Internacional de Ajedrez FIDE. Entonces, una pregunta que le pudiera hacer cualquier niño acá, profesor, ¿por qué se llama FIDE? ¿Por qué la sigla de FIDE significa Federación Internacional de Ajedrez, cuando ajedrez se escribe con A, no con E? La F, Federación. Porque está en francés. Correcto, porque está en francés. Y la FIDE, la C de la FIDE está en Francia.
ahí fue que se hizo. Entonces, tiene que tener el nombre en francés. Ajedrez en francés se escribe hecho. Yo no sé cómo se pronuncia, pero se escribe hecho. Hecho. Sí, el ajedrez, como dice el profesor, bueno, que el ajedrez no es considerado como un deporte de cara a las olimpiadas convencionales. Creo que en las olimpiadas convencionales no existen las olimpiadas de ajedrez, eso no existe. Entonces, esa fue una de las razones también por la cual se quiso el ajedrez institucionalizar para, como que dice, crear nuestras propias olimpiadas, ya que no consideran como deporte. ¿Por qué? Porque no ejecutamos movimientos físicos. Entonces, en todos los deportes de las olimpiadas convencionales que conocemos hay movimientos físicos, en todos, en ajedrez no. Entonces, esa es una de las razones principales por las cuales el ajedrez no forma parte de las olimpiadas convencionales que conocemos. Entonces, se hizo necesario el hacer unas olimpiadas paralelas, pero para hacer unas olimpiadas paralelas tenía que haber un organismo que dijera el ajedrez a nivel mundial. Así que se instituyó la FIDE en 1924 en Francia, y de ahí el nombre de FIDE. Entonces, ¿qué pasa? La FIDE, cuando se crea en ese tiempo, ella sigue una línea de campeones mundiales, que es la que se considera la línea de campeones mundiales oficial, ¿verdad? La oficial. ¿Cómo es la oficial? Bueno, de donde sale Steiny, que fue el primer campeón del mundo. Después de Steiny vino el doctor Lasker, el segundo campeón del mundo, que fue el campeón que más años duró siendo campeón del mundo, duró como 26 años siendo campeón del mundo. Que todo eso yo lo estoy mencionando es contenido de un tema que se llama historia del ajedrez, para ustedes darla en las escuelas. Son contenidos que lo necesitan. Entonces, después del doctor Lasker, apareció el cubano, el representante Catalánica, que dicho sea de paso, eso lo vamos a ver probablemente al inicio de la próxima sesión, cómo el ajedrez llegó al país, porque el ajedrez tiene su origen en India, cómo llegó a Dominicana. Entonces, según los historiadores dominicanos, se dice que el ajedrez por primera vez, cuando se vio en este lado del mundo, en América, se vio en Cuba. Por primera vez, cuando se vieron piezas de ajedrez, se vieron en Cuba. Y por lógica se asume que el ajedrez llegó al Nuevo Mundo a través de uno de los viajes de Colón, ¿no? Principalmente el segundo viaje de Colón, se asume que ahí fue que el ajedrez tuvo cabida en América. Entonces, siguiendo con la línea de los campeones del mundo, que eso es un tema, los campeones mundiales de ajedrez. Tenemos Stein, tenemos Lasker, tenemos a Capablanca, tenemos a Kim, tenemos a Max Ewing, tenemos a Bob, que entonces aquí Bob, para ser campeón del mundo, lo que sucedió fue que Alex muere. Alex muere en 1946, justo en el año en donde iba a defender su título de campeón mundial. Casualmente murió en condiciones extrañas. Mucha gente dice que fue que lo envenenaron, cosas así, no sé, conspiración, no sé. Entonces fue que murió en el mismo año donde iba a defender su título. Bueno, como la vacante quedó abierta, y que ya no hay campeón mundial, la FIDE lo que hizo fue que sacó a los
6 o 7 mejores jugadores del planeta en ese momento y le pusieron a que jugaran un match, un torneo cerrado, máximo un torneo cerrado entre ellos, y el que ganara ese torneo iba a ser el campeón del mundo. Que todo eso datos está en internet. En Google, ustedes pueden poner en Google. Bueno, entonces, en ese torneo ganó Botmini, ahí se convirtió en el campeón del mundo. Después lo ganó en sí mismo, en match contra el Botmini. Y así ustedes van a seguir una línea de campeones mundiales que llega hasta cárcel. Pero, nota, por allá por el año 92, 93, más o menos 93, Kasparov, el cual es un jugador que está reconocido como el mejor jugador de todos los tiempos, Garry Kasparov, dominó el Andorra por 15 años, dominación completa, total. Aunque Carlsen dice Carlsen dice que el mejor jugador de todos los tiempos es Garry Kasparov, y otros jugadores dicen que no, que Carlsen es el mejor jugador de todos los tiempos. Pero el caso es que está entre ellos dos. Uno dice que él es y el otro dice que no es él. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En 1993, Kasparov no estaba de acuerdo con algunas de las políticas de la FIDE, Federación Internacional de Ajedrez, y como en señal de huelga, él hizo lo que se llama la PCA, Professional Chess Association, una asociación de jugadores profesionales. Y entonces se llevó un grupo de jugadores de renombre de élite mundial para él hacer como hacer una línea paralela de campeón del mundo, que está paralela con la de la FIDE. Y entonces de aquí salen campeones del mundo como Ponomarev, esas son cosas que ustedes la van a ver más adelante, Ruslan Ponomarev, Yatakansky, Topalov, y así, Michael Allen. Habían jugadores que eran campeones del mundo de esa línea, de esa vertiente que saca Kasparov como motivo de huelga, de no estar de acuerdo con algunas de las políticas de la FIDE. Entonces ahora tenemos, por así decirlo, dos campeones del mundo. Un campeón de la FIDE y un campeón del mundo. Así mismo se llamaban. El campeón del mundo y el campeón de la FIDE. Entonces, este título de campeón del mundo y campeón de la FIDE viene y se unifica. Se llega a un acuerdo y en el 96, en el match por el campeonato mundial entre Topalov y Kramnik, Vladimir Kramnik, también ruso, 3 veces campeón del mundo, se propone que el que gane ese match, se propone que en ese match se va a unificar los dos títulos y que va a prevalecer el título de la FIDE para seguir la línea clásica de campeones mundiales, la cual empezó con Steiner. Entonces, en ese match entre Kramnik y Topalov, ganó Topalov por margen de 1 punto de victoria, y entonces aquí, Topalov no gana Kramnik, y entonces aquí Kramnik vuelve y pasa a la línea convencional de campeones del mundo de la FIDE. Bien, entonces sigue la línea, ahí ya esa disputa que había entre la FIDE y Kasparov y el grupo que él se llevó, ya se unifica, ya debe de existir la PCA. Bien, entonces, la historia de la ajedrez, como ustedes pueden ver, yo tengo ya más de 1 hora hablando solamente de la historia internacional del ajedrez, mucho más de la historia de Montana de ajedrez, que pretendo hablar algo de eso la próxima semana, porque no es necesario. Yo les motivo a ustedes a que busquen datos, ¿verdad?, para que tengamos algo en la mente para la próxima sesión. Kelvin. Sí, yo no mal recuerdo, el libro de Ana Esther García
tiene ambas historias, tanto la dominicana como la internacional. No sabría decirle si todavía lo están vendiendo en la Universidad de la UAS, pero es muy bueno el libro. Se llama A jugar ajedrez, de Anester García. Sí, gracias, Eusebio. ¿Qué pasa? Ese libro es, ¿cómo le digo? Es uno de los libros más completos que hay con respecto a ambas historias. Sin embargo, le falta mucho contenido. Le falta mucho contenido de lo que son la historia dominicana y la historia internacional. En mi canal, que hace mucho que no subo ningún contenido, entonces ese canal lo creé en los tiempos de pandemia para una comercia de entretenido. En mi canal, que le voy a dejar el link, donde está el link, yo le hice una entrevista a uno de los pioneros, déjame ponérselo por aquí. Voy a dejar aquí. A una de las personas encargadas de crear los estatutos del ajedrez dominicano, Rafael Damirón Bichman, el ingeniero Rafael Damirón Bichman, que quién mejor que una persona que haya vivido esos tiempos para contar qué pasó ahí. Entonces ahí yo tengo con él una entrevista que duró como una hora, un poco más de una hora, en donde él da muchos datos históricos del ajedrez dominicano que difícilmente lo encontremos en alguna otra parte. Difícilmente. Él también tiene un libro en donde él cubre un poco lo que es la historia del ajedrez dominicano, pero en este video se cubre muchísimos datos que imagínense que es muy difícil encontrarlo en algún libro. Y son datos que son muy fieles porque son de la mano de una persona que los vivió, no fue que los leyó, que los vivió, que estuvo ahí, como el mundo Rafael Damirón. Así que véanse esa entrevista que yo le hice, muy interesante, para que vayamos recogiendo información para prepararnos para el tema de historia de ajedrez dominicano, que es muy abarcante. Sí, también ahí está el libro de Fabio Sánchez, fue Bello, Maestros de Ajedrez Dominicano, Maestras. Muy buen libro, pero muy buen libro, de verdad que sí. Yo lo compré y es muy bueno, muy interesante, de verdad que sí. Sí, ese libro de Fabio yo lo tengo, él me regaló un ejemplar. Yo le colaboré un poco con el contenido del libro, incluso yo comenté 2 partidas que hay ahí que él me pidió que le comentara. En ese libro se habla de las campeonas internacionales dominicanas y algunas hazañas y también algunas partidas que fueron excelentes de esas campeonas. Ese libro es muy interesante porque recoge información que no lo encontramos en ninguna otra parte. Ese libro es muy interesante. Yo le voy a tomar una foto, o Kevin, si tú puedes, le tirar una foto del que tú tienes y la subir al grupo para que la gente la vea y también del contenido. Es muy interesante el libro. Bien, entonces, sí, vean ese video. Hay que sentarse con paciencia, un cuadernito, un lapicero, porque es información que ustedes la van a necesitar, no se pueden aburrir, tienen que verlo con ese ánimo de curiosidad, con ese ánimo de entender y aprender, porque eso es lo que se va a enseñar. Entonces, si se aburren ustedes, los profesores, si se aburren, imagínate el estudiante. Entonces,
la historia hay que contarla con mucho júbilo, con mucha motivación, con mucho ánimo, con mucha energía, de forma tal que uno como que uno cautive la atención de los estudiantes, que los estudiantes se sientan motivados por conocer un poquito más, que uno le deje como esa hambre, ¿y qué pasó con fulano? ¿Y qué fulano? ¿Y quién fue el primero? ¿Y quién fue el último? Eso es parte, porque eso es parte de lo que es motivación. La historia, si no se cuenta así, de una forma motivadora, de una forma cautivante, de una forma que llame la atención, aburre. Entonces, vean ese video, que a pesar de que es largo, ustedes lo dividen, ¿verdad? Si no pueden sentarse una hora y algo a verlo, que lo dividen por partes, toman sus anotes, y eso es lo que les va a ayudar a ustedes a tener formal un tema que se llama historia de ajedrez dominicano. Obviamente no se va a cubrir todo, pero hay una muy buena parte, lo que es en ese libro, y el libro de Fabio Sánchez, y el libro de Anister García Porte, y es la jugadora con mayor número de campeonatos nacionales ganados, tiene un récord de 11 campeonatos, eso no lo va a hacer nadie. Ganaron 11 campeonatos nacionales, de los cuales 9 fueron consecutivos. 9 o 7 fueron consecutivos, 7 fueron consecutivos. Eso es una hazaña increíble. Por eso la maestra siempre va a tener un espacio en lo que es en la historia de las ajedrez dominicanas. Bien, entonces fíjense cómo el ajedrez en 1993 se divide por diferencias entre un grupo de jugadores y otro, y luego se significa en el 96 con el match de Franklin y Tocado. Dentro de la historia, cuando hablamos de ajedrez femenino, lógicamente tenemos que tocar el tema de las hermanas Olga y las hermanas Chiput Daniso de Georgia, ¿verdad? En donde está Nona Gaprindavilich, creo que así se pronuncia, que fue la primera mujer en lograr el título de Gran Maestra Internacional. La primera, Nona Gaprindavilich, esa mujer, ustedes, hay que ver la partida de esa mujer. Esa mujer jugaba de una manera extremadamente agresiva, pero demasiado agresiva. El equipo de ella, como el equipo de Georgia, en esos tiempos era una planadora. Ese equipo siempre ganaba todos los torneos por equipos a nivel mundial femenino. Es una planadora. Hasta que apareció el equipo de las hermanas Olga, que eso es parte de la historia. Todos esos nombres yo se los voy a dejar ahí, porque son referencias para que ustedes sigan indagando y vayan organizando lo que a un futuro de corto plazo sería lo que ustedes van a llamar un tema de historia de ajedrez internacional. Y ustedes vayan recopilando todos esos datos y lo organicen para que después cuando vayan a estar en la aula de clases den todo con una organización y una coherencia y un seguimiento que de gusto, ¿entiendes? La historia se puede pensarla por ahí, el número del ajedrez, la evolución del ajedrez, las escuelas, los principales exponentes de cada una de esas escuelas, después los tiempos actuales, los equipos, los países. Por ejemplo, hubo un momento en donde hubo países en donde prohibían el uso del ajedrez, y a quien encontraban jugando ajedrez, eso era tomado en contrato y el nuestras formas con el mundo. Entonces, esos países, ustedes los tienen que tener a mano, que principalmente eran países, ¿cómo le dicen? Países que tienen, países que defienden la postura de un superior.
como de este muchacho de la Firuza, de Arabia, esos países de Medio Oriente, esos países de Medio Oriente, hubo un momento en que era penado con cárcel por muerte a que encontrara mucho, y China también, que en un momento que se pasaba. Entonces, todo eso, yo le estoy diciendo, son contenidos referenciales para que ustedes profundicen más en eso y puedan tener bien acabado su tema de historia de la mujer internacional. Bien, pregunta. Ok, entonces, cuando uno va a una aula de clase, la dirección, lo primero que te pide es tu programa. Yo quiero que tú me traigas un programa de clase, entonces, ¿qué uno va a hacer? Si uno ni siquiera la historia de las iglesia sabe. Y cuando vean ese programa tiene que empezar con la historia. Todos los libros, en cualquier materia de educación, empiezan con una historia, con las bases. Entonces, le estoy diciendo esto desde ahora, para que se vayan organizando, le estoy dando material de referencia, para que se vayan organizando con respecto a su contenido de la historia. De ahí se hacen actividades, se hacen exámenes, con respecto a la historia. Entonces, dentro de la historia está ese tipo de ajedrez de Georgia, y la primera campeona del mundo fue Mona, la princesa Philip, después de las hermanas Pollard, de las cuales hay un video en YouTube ahí que habla de la educación que recibieron esas niñas, que recibieron una educación muy atípica, muy anormal, porque los padres, los Pollard, principalmente el papá, Nancy Pollard, ambos los padres eran educadores, consideraban que la educación de ese momento era muy baja, muy inferior para lo que ellos, como educadores, querían que sus hijas pudieran. Entonces, ellas nunca fueron a la escuela, nunca cursaron la escuela así como convencionalmente, como nosotros lo hemos hecho, sino que ellas hicieron en su casa, trabajaban en su casa, ellos estudiaron todo lo que tenían que estudiar en su casa. De cara a la psicología es un poco cuestionante esa forma de educar, porque esas niñas no se criaron igual que los niños normales, no jugaban, no hacían lo que hacían los niños normales, entonces estaban como que limitadas a estudiar mucho, a aprender todo lo que los padres les enseñaban. Y entonces así aprendieron ajedrez, aprendieron idiomas, esas mujeres, las hermanas todas, saben más de 4 idiomas, todas son grandes maestras en la ajedrez, todas son personas exitosas, todas son brutas. Entonces, como que al final como que dio resultado, porque la propuesta de Laszlo Pollard era que él iba a demostrar que genio no se nace, que genio se hace. Y eso fue lo que él demostró, eso, porque convirtió a sus 3 hijas en grandes maestros. Esas son cosas que en la historia, si se ha visto 2 veces, muchas. Hermanas, bueno, las hermanas se han visto, pero casos muy aislados, que eso es otra cosa que me pudieran dar de tarea, de familiares con el título de gran maestro. ¿Cuántos familiares hay con el título de gran maestro? Entonces van a dar cuenta de que si encuentran 3 es mucho. Y eso son cosas que no se dan, es muy difícil. Entonces,
este caso de las hermanas Polgas, yo lo que vamos a buscarlo por aquí. Vamos a buscarlo ese video que se llama el caso de las hermanas Polgas. Ajá, el experimento Polgar se llama. Hay muchos videos, pero le voy a dejar este de referencia. Recuerden, es referencia. No es que eso es todo, es referencia para que sigan profundizando. Ok, entonces, siguiendo con los datos históricos, vemos que el primer campeón del mundo, ustedes saben que hay un jugador que vivió tres tiempos diferentes del ajedrez, tres tiempos, vio los tiempos de los años 50, 60, de los años 80, la era de Tarkov y Kasparov, y de los tiempos actuales. Uno, que se llamó Victor, que si no hubiera sido porque existía Kasparov y Tarkov, él debió ser un campeón del mundo, pero siempre uno se encuentra con sus ojos, que eran muy extremadamente fuertes y nunca lo dejaron cruzar. Entonces, dígame, mi gente, yo necesito que ustedes me hagan preguntas, necesito saber qué cosas ustedes quisieran saber en específico, no sé, porque es que la historia de la guerra es muy larga, es muy alarmante. Y quisiera ver si ustedes tienen algún interview que pasó con tal cosa, lo que es el contenido que ustedes necesitan para las escuelas. Yo le tiré a Michelle, el profesor de la UAS de ajedrez, para saber si aún está en venta en Economato, el libro de Anester García. Sí, ese libro es muy interesante. Recuérdense que Monitores de Ajedrez no es una institución en donde uno se pueda preparar como monitor de ajedrez. Eso hace que ese puesto sea muy demandante, tenga mucha demanda. No hay ni profesores de ajedrez ni entrenadores mucho menos. En este país no hay 5 entrenadores. Si hay 5 es lo máximo que hay. No hay más de 5. O sea, el ajedrez está en un momento que el que puede identificar ese momento y lo aproveche, le puede sacar mucho provecho. Porque, por ejemplo, en los colegios bilingües, que ellos tienen su liga aparte, los comentarios de la federación, ellos tienen su liga aparte. Un profesor de ajedrez gana por encima de 30,000 pesos, pierde 4 días a la semana, 4 días a la semana, por 4 o 6 horas, que está bien, ¿entiendes? Un poco por 6 horas, entiendo que está bien. Hay otros que pagan, qué sé yo, 20 y algo por 2 días a la semana. También. No sé qué a ustedes les parece, me parece lo suficiente. Pero eso es por la misma demanda, es que no hay quien haga ese tipo de trabajo. Entonces, los que se formen con tiempo y desarrollen una buena capacidad para eso, hay una ventana. Yo tengo una pregunta, profesor, porque al cabo de 2 años atrás, 3 años atrás, los monitores no iban a concurso,
de ningún deporte. Pero el año pasado se hizo un concurso específicamente para los monitores deportivos. ¿A qué se debe ese cambio? Es lo que quiero saber. Bueno, principalmente por la falta de preparación. Resulta que lo normal es que quien va a los una escuela es el profesor pequeño de informática. Es una persona que no sabe absolutamente nada de ajedrez. Nada. Entonces, como no sabe nada de ajedrez, no se dio resultados. Entonces, el Ministerio de Educación, con ese concurso, lo que persigue es filtrar a los que sí saben de lo que no saben. Porque había mucha gente ahí que daba clases que no tenía conciencia de que existía una federación mexicana. No sabía, simplemente no sabía. Entonces, si no sabía que existe una federación, la gente, imagínate el presidente, por ejemplo, de la federación. Imagínate, ni hablar de la Federación Internacional de Ajedrez. Entonces, una persona que no sepa esos datos tan básicos y elementales que debería de conocer cualquier persona que va a impartir ajedrez en una escuela, no tiene sentido. Entonces, aparte de eso, yo les invito a que vayan viendo la malla curricular de lo que propone educación en área de ajedrez, para que ustedes evalúen y chequen qué les parece eso que propone educación con respecto a la materia de ajedrez. Porque educación no debe ser la entidad encargada de crear un programa de ajedrez en la malla curricular. No deberían de ser, porque educación no sabe de ajedrez, quien sabe de ajedrez es la Federación Dominicana de Ajedrez. Esa gente son las que saben. Entonces, se debería dar la pensamiento y estructurar un programa de atiende a lo que ellos digan, porque ellos son los que saben. Los maestros de ajedrez, los que están en la federación, son los que saben de ajedrez. No la gente de educación que empieza a jugar y a ver qué pasa y no tienen una estructuración, no tienen una esquematización del programa, y lo que se va a hacer ahí es lo que salga. No lo que debería, no lo correcto, no lo que debería. Por ejemplo, en la malla curricular, si lo buscas, se va a dar cuenta de que no existe ajedrez dominicano. No existe algo en la ajedrez dominicano. Entonces, ya ahí empezamos a fallar, porque entonces estamos perdiendo la esencia de lo que es el deporte de este país. Entonces, ya ahí está mal la cosa. Entonces, todo lo que le quiero dar mucho con esto es que nosotros vamos a tener que tomar la responsabilidad de crear nuestro propio programa de ajedrez. Porque nosotros somos los que sabemos. Nosotros somos los que sabemos. En el aula de clase se va a hacer lo que ustedes digan, no lo que diga la malla curricular. Lo que ustedes digan, ustedes son los que saben. Ustedes pueden explicar con lógica a la dirección por qué esto sí y no lo que dice la malla curricular. Aunque eso es una cosa muy difícil que pase, porque la dirección siempre confía en los profesores que saben en clase. Pero la dirección no sabe la verdad. Nadie sabe la verdad. Es que nadie sabe. Lo que uno diga es prácticamente palabra de Dios. No se puede discutir porque uno no lo sabe. Díganme, estamos terminando ya. Vamos a terminar unos minutos porque empezamos a invitar. Mira, pero la prueba aquí, ¿qué pasa? Vale, Pedro. Eso era lo que le quería decir. Señores, estamos aquí, está bien, este es mi segundo año, pero estamos aquí para comprendernos entre todos. Entre las dudas de ustedes y las mías, se hace la clase. ¿Me entienden? Solamente hay que levantar la mano y el profesor le da la oportunidad. Sigo.
Es mi opinión. Sí, claro. Entonces, vamos a ver cómo está. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer un pequeño. La historia de ajedrez está para nosotros la clase, para nosotros la clase. Tenemos dos historias, ¿verdad? Que son la historia internacional y la historia dominicana, o la historia nacional. Dentro de la historia internacional, ¿cuáles son los orígenes del ajedrez y cómo se llamaban las ajedrez? No, es una pregunta. No, pero otra persona que no se pregunta, que sea así, ¿no? Porque, digamos, nada más que está oyendo. Exacto. Adelante. Bueno, los orígenes del ajedrez fueron, según lo que usted dijo, en India, luego Persia y más adelante España. Y originalmente, bajo otras reglas, tengo entendido que de 4 jugadores, se llamaba Chaturanga. Sí, el ajedrez al inicio se llamaba chaturanga, se jugaba de 4 personas. Chaturanga significa 4 lados. En un idioma llama sánscrito. Significa 4 lados. El ajedrez no era lo que uno conoce hoy en día. Para eso ustedes normalmente poner algunas láminas o fotos para que tengan su idea de cómo es el ajedrez. Entonces, el ajedrez nació en India, esa es la versión oficial. Nació en India. Okay. ¿Y cómo fue que surgió la ajedrez? ¿A raíz de qué? ¿Quién me dice? Bueno, yo conozco la historia del juguetero y de eso, que, ajá, la anécdota sobre los granos de trigo y sobre que, ajá, se necesitaría demasiado trigo, tanto trigo que no existe en el mundo para, para cumplir ese requerimiento. Y ya si hablamos de la versión oficial, según lo que usted dijo, hablando de escuelas, la primera escuela, la romántica, fue en 1478, creo. No, la escuela romántica no es que empezó en 1478. 1478 es la partida más antigua de la cual tenemos datos. O sea, es la partida más antigua, el año más antiguo de la cual tenemos recopilación de partidas. No fue que ahí empezó la escuela romántica. Okay. Cedric. Sí, quería decir algo sobre lo que es el origen, que se dice, según el libro que le dije a ustedes sobre Ana Esther García, se dice que también hay unos cuantos orígenes subalternos, pero que no se pusieron al nivel del origen de India, que es el origen persa, el romano, que son teorías diferentes que dicen que se atribuyen la autoría del origen del ajedrez. Y el chaturanga también tenemos que tener en cuenta que se jugaban de 4 esquinas con 4 colores diferentes, que eran sus principales colores, era uno el verde, el amarillo, el rojo y creo que el blanco, eran los 4 colores a jugar. Contaban con 8 piezas cada uno y así sucesivamente. Ok, excelente. Entonces, ¿dónde el juego tuvo la modificación que hoy en día vemos? ¿En dónde? ¿En qué país se le hizo la modificación que hoy en día vemos?
En España. Exacto. En España, hace un poco más de 700 años, tenemos un tablero de 64 casillas, en donde se juega de 2 personas, en donde tienen las reglas convencionales que nosotros vemos en España. Bien. ¿Cuáles? Para atrás, la primera campeona mundial, la primera mujer en conseguir el título de Gran Maestro. Ustedes saben que hay dos títulos de Gran Maestro, el Gran Maestro masculino y Gran Maestro femenino. El Gran Maestro femenino es W de Women GM. Gran Maestro femenino y el Gran Maestro masculino simplemente GM. Entonces, esa mujer fue la primera GM en el ámbito femenino. ¿Quién fue? Su nombre es Nona Gaprindashvili. Esa fue la primera mujer en lograr el título de Gran Maestro. Son datos, mi gente, que estoy viendo todo, vamos poniendo por ahí, pero no utilizo, porque puede ser material de un examen, para un examen. ¿Entiendes? Y que por ahí mismo la persona, por ejemplo, miren lo que sería una clase. Vamos a ir avanzando un poquito. Ya estamos terminando, ya en unos 5 minutos terminamos, pero miren esto. Ok, ¿quién fue la primera mujer en ser gran maestra? No era la primera. Perfecto. Ahora yo quiero que ustedes me hagan, eso es como si fuera un aula de clase. Tarea. Yo quiero que me hagan un breve resumen de lo que es la historia de Nona Gaprindashvili. Caso número 1. ¿De dónde era ella? La capital de ese país. ¿En qué continente de ese país? La hazaña más sobresaliente que se yo hizo. Ahí ustedes van a trabajar con esos estudiantes geografía, historia, español, hasta economía. Superficialmente la reunión no es un curso de economía, pero todo esos temas se tocan ahí. O sea, lo que le quiero dar mucho con esto es que en las escuelas públicas, el objetivo del ajedrez no es desarrollar un maestro internacional de ajedrez. El objetivo es enseñar tomando como herramienta lúdica el ajedrez. Enseñar que enseñar todo el ajedrez, todo lo que se puede enseñar con el ajedrez. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vendemos cuando vamos a hablar de ajedrez? Que el ajedrez se ayuda a la concentración, a la planificación, a la mejor razonamiento del uso de la lógica, que te ayuda a desarrollar la capacidad de memoria, que todo eso. Entonces, si tú dices que el ajedrez hace eso, en una aula de clase tú tienes que procurar que eso se cumpla. Y eso no se va a cumplir simple y sencillamente enseñándole al niño a jugar. Mira, que aquí se juega esto, que se juega por esto y esto. No, es conocimiento general lo que se busca. De forma tal que cuando el niño esté aprendiendo ahí, eso que esté aprendiendo impacte en sus otras asignaturas. Ustedes no ven que se han hecho estudios que dicen que hay un grupo control de 100 niños, un ejemplo, que jugaban ajedrez y otros 100 niños que no jugaban ajedrez. Y al resultado final, a los 100 niños que jugaban ajedrez se resaltaron más en las materias de colegio de los otros. ¿Y por qué fue eso? ¿Fue porque aprendieron a jugar más ajedrez que los niños? No, mi gente, no se equivoquen. Eso no tiene que ver porque uno sabe jugar ajedrez y otro no. Es lo que se aprende a través del juego, es el punto. Lo que se aprende a través de. Ok. Entonces de eso se trata. Hay que hablar, tenemos que saber la historia, porque lógicamente tenemos que saber de dónde salen las cosas. Ahí le puse otro enlace donde habla de las ajedrez esotéricas para que ustedes vean otra línea de la historia del ajedrez.
y todo eso lo necesitamos para ir organizándolo para dar clases. De cara a la historia internacional de ajedrez. Hay muchos datos que faltan, esos datos a manera de referencia. La próxima vamos a hablar de la historia del ajedrez, a completar un poco de lo que sería la historia internacional de ajedrez. No se me queden con lo que les estoy diciendo, lo que les estoy diciendo son referencias para que sigan buscando. La próxima vamos a hablar, como les dije, de la metodología de la enseñanza, que eso es muy delicado, eso es, ustedes se van a dar cuenta. Enseñar es un arte. Así como lo están oyendo, eso no es para cualquiera. Enseñar es una vocación. El que enseña para ganar dinero va a estar viviendo una vida de zozobra, una tortura. Si tú enseñas por el suelo, se sufre mucho, porque esto es por vocación. Enseñar es un arte. Entonces, todo eso ya que yo les estoy dando hasta ahora, sigan profundizando y empiecen a desarrollar su temario de clase. Empiecen ya, sean responsables en la preparación de su programa de ajedrez en las escuelas. Tomando en consideración que el ajedrez en las escuelas no tiene como objetivo principal desarrollar a ningún niño para que sea alguien en ajedrez. Para eso está la federación. Si ustedes ven algún niño que tiene talento, ustedes lo refieren a los padres, dicen, mire, este muchacho está por encima de la media y entiende que pudiera ser un buen jugador, llévenlo a la federación. De la federación, los maestros que estamos ahí, lo evaluamos y vemos si puede hacer un poco, puede hacer algo, si lo puede sacar algo. Porque la escuela no está para desarrollar un maestro. Porque lo primero es que tienes que ser un maestro de ajedrez. El que vaya a dar clases en la escuela para poder primero captar la capacidad, el talento de un niño y después enfocarse en desarrollarlo. Cosa que es muy difícil porque uno habla de clases de estudiantes. Para poder desarrollar a una persona a ese nivel tiene que ser algo aparte. Ahí es donde yo me programa muy entonces le hablé de la PCA, que es Professional Chess Association, que se lo hizo Kasparov. Kasparov duró 15 años siendo campeón del mundo. Kasparov sacó un grupo de jugadores para formar su propia federación. La federación de la FIDE fue instaurada en 1924. Entonces, en el 1900, ya me lo confirman luego, pero en el 1950, si no recuerdo mal, en el 1950 fue la primera vez que la Federación Internacional de Ajedrez institucionalizó lo que es el título de Gran Maestro. Por ejemplo, en la historia se consideraba por ejemplo, a William Stein, el primer campeón del mundo, como un gran maestro, pero no gran maestro como nosotros conocemos lo que es un gran maestro, ¿verdad? Un gran maestro de nivel más alto del ajedrez. A William Stein lo consideraban gran maestro del ajedrez por la cantidad de conocimiento que tenía, que trascendía a lo que había en el momento. Lo consideraban como lo máximo. O sea, que gran maestro en ese tiempo era lo máximo. Ahora, en ese tiempo, gran maestro es lo máximo en nivel, de lo que entre gran maestro hay categorías de gran maestro. Okay. Entonces, gran maestro como tal, o sea, oficialmente por la Federación Internacional de Ajedrez, fue ahí en los años 50, creo que en 1950, todo eso. Entonces, con esta pequeña intervención, les dejo referencias de lo que es la historia del ajedrez internacional para que vayan estructurando y para un futuro cercano va a ser su programa de ajedrez con el temario
porque voy a empezar con la historia, ajedrez internacional, historia, ajedrez internacional. Ese sería como el primer tema. Luego vamos a ver las reglas, todo lo necesario para uno tener un buen dominio del aula, de todas las cosas, que a mí me pasó una vez, yo tengo mucho conocimiento de todo eso y yo no necesito planificar una clase para mi madre. Y al otro día así, contando conmigo, y me quedé con las realidades que no sabía qué decir. Aún teniendo mucho conocimiento, no sabía qué decir. ¿Por qué? Porque no me planifiqué. No planifiqué mi clase. Así que por más que uno sepa, siempre hay que estructurar lo que uno va a decir. Y revisar todo. Porque siempre aparecen preguntas muy curiosas de los estudiantes. Entonces, cuando no se le trata ya de un estudiante de eso, de que uno sabe, uno pierde credibilidad. Uno pierde autoridad. No se escucha, no se escucha. Hello. Sí, se Ya, está ya sí, ya escuchando. se escucha, siga. Ok, no, decía que los estudiantes son muy curiosos y a veces me hacen preguntas a uno que si uno no está preparado, se agarra el prevenido y uno va perdiendo autoridad en la escuela. En una escuela, lo primero que los muchachos hacen es desafiar a uno. Entonces, bueno, yo quiero jugar una partida con usted. Ese es el momento preciso para uno ir trazando las líneas, los límites. Yo era un estudiante y yo soy profesor. Yo no tengo nada que demostrarte aquí. Ahí que empiezan a uno a poner los límites. Porque si uno se pone a jugar con un muchacho de eso y resulta que ese muchacho es un talento, le dan una partida a uno, se acabó. ¿Por qué va a retirar ese juego? Lo va a quedar en el lado. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso vamos a estar hablando a lo largo de que espero terminarlo en 4 o 5 semanas como mucho. 4 o 5 semanas como mucho. Así que nada, mi gente, si espero que tengan algunas preguntas, siempre las preguntas, mi gente, las preguntas son muy edificantes, porque a veces uno hace una pregunta y hay otra persona que a través de esa pregunta le surge otra pregunta, y así como que todos lo vamos edificando al mismo tiempo. Preguntas. Adelante. Esta es ya sobre el final del curso. ¿El diploma viene diferente al del año pasado, igual que el carnet, o va a ser el mismo diseño? Va a ser igual, todo igual que la versión anterior. Sí, Lo único que cambia el año va a salir que este es 2024. recuerden, mi gente, que para uno ofertar sus servicios como profesor y ajedrez, como director de ajedrez, hay que tener algún documento que nos avale como profesor de ajedrez, como director de ajedrez. Y por eso que estamos desarrollando este curso, porque que esto no existe. Es muy difícil que uno vaya a una escuela y uno, que si lo ponía en su currículum, así, yo he sido profesor de ajedrez durante 20 años, en la escuela tal y tal y tal, y ahí fuera de que te ponen una prueba. Ahí fuera de que dicen, ok, que empieza mañana, y hay alguien que está supervisando, entonces se va a revelar lo que realmente eres en ese momento. Entonces si logran entrar, pero las escuelas últimamente están pidiendo, o sea, enséñame aire, déjame ver qué tú tienes de ajedrez, que te avalan como profesores, como monitor, qué tú tienes, enséñame aire. Entonces es muy importante. Más preguntas, ya estamos terminando, ya terminamos. Adelante, Carlos.
Maestro, usted había hablado acerca de, digamos, del atrevimiento de los niños al querer desafiar al maestro. Entonces, me nace la siguiente pregunta. ¿Aceptarle el desafío simplemente por cumplirle ese capricho es algo que nos va a apoyar en la enseñanza de él o no? ¿Qué ocasionaría eso? Como digo, hay niños que específicamente hablando no son niños, ¿entiendes? Entonces, si ustedes no tienen un buen nivel de ajedrez, se estarían exponiendo a que esos estudiantes le pierdan el respeto en la aula. ¿Por qué? Porque yo te gané. Usted como le enseñara a mí, yo te gané. Eso es lo que dicen los niños. Que tu palabra pierde peso, pierde credibilidad, porque yo te gané. Y ese niño empieza a regarlo entre los otros niños. Entonces eso te va quitando autoridad. Yo recomiendo no jugar con ningún estudiante. Salvo si tú eres un jugador que tú tienes tu nivel, ¿no? Pero yo puedo jugar con cualquier estudiante sin problema. Pero yo me siento en la seguridad, tengo la seguridad de que yo le puedo ganar a cualquier estudiante de ajedrez. Y por eso soy yo tengo 27 años en ajedrez. Okay. Sin embargo, lo que yo estoy viendo, principalmente en ese colegio bilingüe, es que ese muchachito, porque en ese colegio bilingüe, los padres le contratan a grandes maestros que le dan clases virtuales. Entonces, ¿tú crees que un niño de 10 años, no un niño de 10 años, físicamente hablando, es un adulto? Entonces, puede correr ese riesgo. Yo recomiendo no aceptar el reto. Y simplemente no, yo no juego, yo estoy aquí para enseñar. Punto. Pero vamos a jugar con él. No, yo estoy aquí para enseñar. Si fue un entrenamiento, en un entrenamiento, una de las cosas que se hace es, vamos a suponer, hay 5 niños que quedan el entrenamiento, que esos son los que representan el team, ¿verdad? El equipo de esta escuela. Esos niños representan el equipo. Bueno, pues eso no hay que probarlo. Pero eres tú como profesor que tienes que probarlo, porque es que ellos van a competición. O sea, ahí tú tienes que saber la ajedrez. Ahí tú tienes que darle una simultánea. Ahí tú tienes que ver las capacidades que tiene cada uno. Pero ya eso es otro nivel. Síganme. Pregunta. Ajá, qué bien. Bueno, profe, ya más nadie quiere hablar, vamos a hablar nosotros. Yo le dije en una ocasión, bueno, en la graduación, a Eudy Paulino, que ellos tuvieron un enfrentamiento con un equipo mío, de aquí de San Cristóbal, de hace unos años atrás, para los Juegos Nacionales. Quedaron como subcampeones los míos. Y entre ellos, el primer tablero es una sobrina mía. En los entrenamientos nunca me había ganado. Oiga, nunca. Y un día me ganó y hasta el sol de hoy no ha vuelto a jugar conmigo. Me dijo que no, que ella se va a quedar con esa porque en esa ella me ganó. Exacto, esas son las cosas que eso es lo que pasa cuando si usted no está seguro del nivel que tiene, es mejor que no tiene. Porque como quiera, señores, van a pensar que es adulto. ¿Cuál es el objetivo de nosotros como profesores de mostrarle a los estudiantes que nosotros sabemos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de yo llegar y ganarle a un estudiante? ¿Qué yo gano con eso? Es que usted no tiene que demostrarle nada al estudiante. Lo que hay que demostrarle es que tú tienes conocimiento de lo que vas a enseñar. No es que tú tienes conocimiento de lo que vas a jugar, porque tú no vas a jugar con estudiantes. A ustedes no le van a pagar por jugar contra estudiantes, ustedes le van a pagar para que enseñen a ser estudiantes. A ustedes le van a pagar para ver un cambio conductual en esos estudiantes. A ustedes le van a pagar para que ustedes
formen un equipo de 5 personas, un ejemplo, en esa escuela para que esa escuela pueda competir con otras escuelas. Y para eso te hacen torneo entre esa escuela con otra escuela, buscan referencias, piden opinión, porque que ya eso lo estoy hablando, de definir un equipo, y estamos hablando de entrenamiento. Y el entrenamiento hay que saber de ajedrez. Hay que saber de ajedrez. Profesor, eso es otra cosa, porque tú le estás impartiendo con una materia. El entrenamiento ya es algo más que eso. Bueno, nada, mi gente, entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Ahí en el chat les dejé varios links. Adelante, Hansen, mi nombre. Hansen García. Yo quiero que usted reitere, por favor, la tarea que usted dejó. Sí, lo que vi fue del video de YouTube de mi canal, que fue el primero que posteé en la caja de comentarios, de historia de la bandera dominicana. No lo apagó. ¿Verdad? Sí. Bueno, si me escuchan, decía que yo dejé ahí el link de un video de historia dominicana de ajedrez, la cual está siendo contada de mano de uno de los pioneros de nuestro ajedrez. O sea, cuando hablo de los pioneros, me refiero a la institucionalidad del ajedrez, la formalidad del ajedrez en el país, que estaba ahí. Él estaba ahí. No fue que él lo leyó ni que se lo contaron. Él estaba ahí. Entonces, es muy bueno tener una información directamente de la fuente, de una persona que fue testigo de la historia, diferente a uno leer. Cuando tú lees, todo que se pierda. Bueno, no, casi siempre se pierde. Bueno, entonces nada, gente, hablamos hoy un poco de lo que es el historia de ajedrez a manera de referencia para que sigan investigando. Hablamos de las